Muy bien, chicos. Entonces, pues siguiendo siempre con la línea de las composiciones del género narrativo, el día anterior pues vimos las diferencias entre mito, epopeya, ¿verdad? Y leyenda. En esta ocasión pues vamos a ver un poco también las diferencias entre el cuento y la novela, ¿sí? Entonces necesito que por favor vean el siguiente video. No hay que copiar nada, solo necesito que presten mucha atención, ¿sí? Voy a detenerla un poquito aquí para que vean, ¿verdad? Dice que son casi similares. Entonces, como pueden ver ustedes en su pantalla, dice que son relatos que poseen una misma estructura, o sea, se dividen en inicio, nudo y desenlace. Y también poseen personajes y están escritas en prosa. Recuérdense que dijimos que prosa es cuando nosotros escribimos de forma normal, como lo hacemos. Muy bien, veamos aquí con el cuento, ¿verdad? Es una narración corta y ahí sí que el tema puede ser real o imaginario y pues tiene pocos personajes y como dice acá, existe personaje principal, también existen personajes secundarios. Y pues ya saben ustedes, ¿verdad? Que se divide en tres partes. El inicio, donde se hace la presentación de los personajes y del lugar. El nudo, donde se presenta el problema o conflicto. Y el desenlace, donde se resuelve el problema. Entonces, en este momento vamos a estar viendo nada más, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de cuentos. Está el cuento tradicional, que como dice acá, ¿verdad? Se ha transmitido de generación en generación y por eso a veces podemos encontrar diferentes versiones de un mismo cuento. Cuento tradicional. El cuento literario que dice que ha sido se transmite de manera escrita, por eso no solo hay una sola versión. Muy bien, entonces ya vimos los géneros del cuento. Bueno, entonces vean acá con la novela, a diferencia del cuento, pues es una narración extensa, o sea, es más larga, ¿sí? Entonces la trama es más complicada, más compleja, hay más personajes, inclusive la novela se divide, como es tan larga, se divide en capítulos, ¿sí? Aquí nos indican pues algunas clases de novelas que hay. O algunos ejemplos, perdón. La más conocida de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. O también Rayuela de Julio Cortázar. Don Quijote de la Mancha también es una novela muy conocida. Tenemos los géneros de la novela.
Muy bien, nos vamos a detener aquí. Hay un cuadro comparativo, ¿verdad? Indicándonos el cuento es breve, la novela es más extensa. En los personajes, en el cuento son pocos, hay un personaje principal y algunos secundarios. En la novela hay más personajes. En el cuento, pues la descripción es muy poca, ¿verdad? Porque generalmente es más corta la narración. En cambio, en la novela sí hay bastante descripción, porque como es más larga, puede describir a los personajes, los lugares donde se dan los sucesos y cada uno de los problemas. Y pues entonces en el cuento dijimos que entonces solamente se permite el inicio, nudo, desenlace. En cambio, la novela puede estar formada, dividirse en capítulos, ¿verdad? Tenemos un cuadro comparativo del cuento y la novela. Entonces dijimos, por favor, aquí voy a pedir la participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Vamos a completar este cuadro, ¿sí? Entonces, por favor, necesito en este momento, vamos a ir, perdón, vamos a ver. Solo vamos a ir viendo nada más, no vamos a copiar este cuadro, por favor, ¿sí? No hay que copiar nada. A ver, el cuento, entonces, ¿qué dijimos? ¿La extensión es larga o corta? A ver, Jimena, dime. Corta. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente, Jimena. A ver, ¿alguien más que me pueda decir cuál es la extensión de la novela? ¿Larga o corta? A ver, le pregunto a Lili. Es larga, Miss. Larga, muy bien. A ver, pregunto, ¿el cuento está escrito en verso o en prosa? A ver, le pregunto a Austin. Muy bien, Austin. Me gusta que En verso, participes. Miss. Dime, En verso. ¿el cuento? En verso. ¿En verso o en prosa? A ver. A ver, en verso es el lenguaje que utilizamos comúnmente en los poemas. En prosa es cuando nosotros escribimos de forma tradicional, en forma normal. Por ejemplo, normalmente los cuentos están escritos en prosa, ¿sí? Prosa. Ok. ¿Y la novela, Austin? En verso. Pues fíjate que también está escrito en prosa. Aunque me estoy recordando que hay una novela que yo leí que era de una novela caballeresca, estaba en verso. Pero normalmente, o sea, generalmente está escrita en prosa, ¿sí? Muy raras veces en verso, que son novelas ya antiguas. Ahora, la estructura del cuento. A ver, le pregunto a Oscar, ¿cuál es? Excelente. Los felicito, chicos, a los que ya participaron ahorita. ¿Sí? Oscar, te escuchamos. ¿Cuál es la estructura del cuento? Sí, Oscar, ¿te escuchamos? Que hay pocos personajes. No, la estructura, o sea, las partes en que se divide el cuento. En las partes que se divide el cuento. ¿Puedes hablar un poquito más Inicio, recio, por favor? nudo y desenlace. Así es, muy bien. Gracias por tu participación, muy bien. A ver, le pregunto ahora a Valerie, la estructura de la novela. ¿Esas están? A ver si prestaron atención. A ver, Valerie, dinos. Miss es el inicio, nudo y desenlace. Exacto. Ajá, dijimos que es la misma estructura, inicio, nudo, desenlace, solo hay otra diferencia. Ahora le pregunto a Dylan. A ver, Dylan, cuéntanos, ¿el tema en el cuento es real, imaginario o es ambos? Imaginario, Miss. ¿Qué manda? Imaginario. Pues fíjate que es ambos, ¿sí? Real e imaginario. Ahora le pregunto a Madeline. A ver, en la novela, ¿el tema es real, imaginario o ambos? ¿Real, Miss? Pues déjame decirte que también puede ser imaginario, ¿sí? Real e imaginario. Ok, ahora,
Aquí nos dice que por su extensión, perdón, solamente permite la división en inicio, nudo y desenlace, y en la novela que dijimos que se divide en capítulos. A ver, en los personajes, le preguntamos a Ian en el cuento. A ver, cuéntanos. A ver, chicos. A ver, Ian, perdón. ¿Qué dijimos de los personajes en el cuento? A ver. Fíjate, Lili, que si es inicio, nudo, desenlace, desarrollo, nudo puede ser lo mismo, ¿sí? Te escuchamos, Ian. Ian, no sé si estás ahí. Si no, escríbeme en el chat, si no puedes conectar tu micrófono, ¿sí? Por favor. A ver, le pregunto ahora, ya no hay ninguna manita levantada con los personajes en la novela. A ver, Nicole, cuéntanos con los personajes de la novela. Son pocos personajes y solo hay uno principal. ¿En la novela o en el cuento? En el cuento. En el cuento, muy bien. Son pocos. Y solo hay uno principal. Solo hay uno principal, excelente. Ajá. Ahora en la novela entonces podemos decir que son muchos personajes, ¿verdad? Y hay uno. Ok. Bueno, entonces ya hemos terminado. Puedo ver que entonces ya los que participaron, felicitaciones, de verdad, me alegra mucho. Quiere decir que han estado prestando atención. Espero que sigan así. Excelente. Vamos ahora a la actividad. Entonces, vamos a escuchar, fíjense qué bonito, vamos a escuchar una versión infantil de la novela Viaje al centro de la Tierra. Entonces, me gustaría que por favor presten mucha atención, ¿sí? Presten mucha atención a esta historia. Y en ella, pues, presten mucha atención porque tenemos que identificar cuál es el argumento. Recuérdense que el argumento es, en resumen, de qué trató la historia. El personaje principal, o sea, quién es el protagonista de ahí. Personajes secundarios, quiénes son los que acompañan al personaje principal. El tema o la idea central de la historia. ¿Qué tipo de novela es? Tipo de narrador. Recuérdense que hay 3 tipos de narrador. El narrador testigo, que es el que narra como que vio todo, estuvo parado viendo todo lo que pasó, pero solo así. El narrador protagonista, que es el personaje principal de la historia y también está narrando la misma. Y el narrador omnisciente, que es el que narra todo lo que vio, pero también hasta inclusive narra los sentimientos y pensamientos, porque conoce todo lo que hay en sus pensamientos de los personajes. Y el ámbito es el lugar o los lugares donde se desarrolló la historia. Bueno, entonces, chicos, prestemos mucha atención. Espero que les guste esta historia. La verdad es muy bonita. Esta novela es larga, solo que aquí hicieron esta versión, versión infantil y la verdad que está muy bonita. Vale, entonces miren pues chicos, yo creo que este dura menos de, permítanme. Dura menos de 10 minutos. Solo permítanme, voy a compartir pantalla porque si no, no van a... Ok, vamos a ver. A ver, por favor, siempre les encargo, ¿verdad? Que tengan su cámara activada. Okay. En Aploid X encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! El profesor Lidenbrock era un respetado científico. Sus vecinos sabían que se trataba de un gran genio, aunque también conocían su mal humor. Lidenbrock tenía un sobrino que le ayudaba en sus investigaciones. Su nombre era Axel. Hierro. Y lo que más le gustaba era trabajar con los minerales. Pizarra. Cuando terminaba sus tareas, Axel solo pensaba en Grauben, la graciosa vecina del profesor. Amonites. Macairodontinos. Un buen día,
El profesor Lidenbrock compró un viejo libro muy importante para sus investigaciones. Y al abrirlo, algo cayó de su interior. Un mensaje secreto. Tenían que unir todas sus piezas si querían saber lo que decía. El profesor Lidenbrock pasó días y días estudiando el pergamino casi sin comer ni dormir, hasta que finalmente descubrió que era un mapa para viajar al centro de la Tierra. Muy entusiasmado, Lidenbrock fue a contárselo a los chicos y le propuso a su sobrino Axel que le acompañara en aquella gran aventura. Durante el largo viaje, Lidenbrock y Axel montaron en coche de caballos, en tren y en barco. Tras varios días de camino, llegaron a su destino, la península de Sneffels, en Islandia. Allí les esperaba Hans, un explorador alto y fuerte que les acompañaría en su viaje. A la mañana siguiente, los tres intrépidos aventureros partieron rumbo al volcán Sneffels. Era un camino largo y peligroso. Tras un duro viaje, llegaron a la cima del volcán y encontraron 3 pasadizos. Para saber cuál de ellos conducía al centro de la Tierra, debían esperar al amanecer, pues los primeros rayos de sol iluminarían el camino correcto. Axel, Hans y el profesor Lidenbrock descendieron por la profunda caverna y tardaron algunos días en llegar a tierra firme. Bajaron hasta un lugar donde poder descansar y el profesor sacó varios instrumentos para analizar el interior del cráter. Muy bien, chicos, entonces, por el tiempo que nos queda, lo que voy a hacer es que les voy a colocar el link debajo de la reunión, de donde estaba el link para entrar a la clase, perdón. Y igualmente se los voy a dejar debajo de la publicación del video de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, la tarea que les va a quedar es únicamente, entonces, que por favor vean el video. Y entonces ya ustedes en su mente tengan, ¿verdad? Todo lo que les hice, las preguntas que les hice al inicio, ¿verdad? Que cuál es el argumento, el tema, los personajes, tipo de narrador, etcétera, ¿sí? Y entonces mañana ya platicaremos en un momentito que tengamos sobre dicha historia.